Segundo problema de termoquímica. Leemos y planteamos el problema. Nos están diciendo que tenemos 1,5 moles de un gas. Tenemos 1,5 moles, que se comporta como un gas ideal. Eso está diciendo que podríamos usar P por V igual a nRT. Luego nos está diciendo que a 400 kelvins y una atmósfera, su capacidad calorífica a volumen constante es igual a 20 julios mol Kelvin. Pues la capacidad calorífica, que sería CV, es igual a esto. Y luego nos dice que se expansiona duplicando su volumen inicial. Así que luego dice que esto se expansiona y nos dice que cambia, que su volumen final es el doble de la inicial. Vale, ¿y cómo calculamos esto? Pues primero sabemos que se comporta como un gas ideal, podríamos emplear esta fórmula. Tenemos la presión, tenemos los moles y tenemos la temperatura. Podemos calcular fácilmente el volumen inicial y luego el volumen final pues es el doble. Pues multiplicamos por 2 y claro. Y claro, ¿qué nos preguntan? Nos preguntan calcular el calor y el trabajo, que sería el calor y el trabajo, ¿vale? Y luego nos dicen que es en un proceso irreversible y en un proceso reversible. Planteamos, nos dicen que la temperatura es constante porque es isotermo. En el apartado A y B los dos son isotermos, así que la temperatura siempre es constante. Por eso aquí si es 400 kelvins, aquí también son 400 kelvins. Nos está diciendo que es irreversible. Eso nos dice que es un proceso espontáneo. ¿Y cómo tiene que ser un proceso espontáneo? Pues aquí tenemos la gráfica. Porque en un proceso no espontáneo la gráfica subiría lentamente, pero en un proceso espontáneo es como que en un segundo, en un rato, en un instante pasa del volumen inicial al volumen final. O en un instante pasa de una presión inicial a la final. Y la gráfica sería de esta forma. Y aquí pues tiene dos trabajos, ¿no? El trabajo realizado aquí y el trabajo realizado aquí. Pero sabemos que el trabajo realizado a volumen constante, porque es volumen de I y el volumen ha sido constante, pues el trabajo es 0. Así que el trabajo realizado por el camino 1 es 0 y solo tendríamos que calcular el trabajo realizado por el camino 2. ¿Y qué pasa? Pues planteamos el problema de la formulita del trabajo y sabemos que la presión es constante, porque la presión en el trabajo 2, la presión aquí ha sido constante, que es la presión final. Así que la presión podemos sacarlo para afuera. Claro, pero no sabemos cuál es la presión final, ¿no? Pues, pero lo podemos sacar mediante la formulita de P por V igual a nRT, sustituyendo la P. Y luego lo único que tenemos que sacar, esto es constante, pues sale y tenemos que hacer la integral de diferencial de V, que es una integral directa súper fácil, que sería la velocidad final, el volumen final menos el inicial, y tenemos todos los datos, solo tenemos que calcular. Pero claro, tenemos que poner las unidades. ¿Por qué? Porque esta R no es 0,082, sino que es 8,31. ¿Por qué? Pues lo necesitamos. Porque la R, elegimos R's diferentes dependiendo del caso. En este caso tenemos los moles y tenemos kelvins y tenemos litros. Y si queremos calcular el trabajo que nos salga en julios, pues tenemos que quitar el mol, el kelvin y que nos quede en julios, claro. Y como pues buscamos entre todas las R's que mejor nos convenga y ya veremos que es el de 8,31. ¿Por qué? Pues porque sus unidades es julio partido mol kelvin. Así que este mol se nos va con este y este kelvin con este kelvin. Y nos quedaría julios, vale, justo lo que queremos. Y claro, quedan los litros. Pero si nos fijamos, los litros del volumen final se nos van con los litros de la resta. Y si se nos va todo, lo único que nos queda sería julios. Y, vale, y justo es lo que queremos, porque el trabajo se mide en julios. Lo único que queda es calcular esto, que nos sale que es menos 2.493 julios. Y también nos pide el calor. Sabemos las fórmulas de la energía interna, que son dos.
y que la energía interna y la entalpía también solo dependen de la temperatura. Así que si la temperatura es constante, la energía interna y la entalpía es igual a 0. Porque nos está diciendo de que 400 kelvins y aquí 400 kelvins también. Porque es isotermo. Temperatura constante, pues es 0. Así que ya tenemos la energía interna y sustituimos aquí. Y luego lo único que tenemos que hacer es que si esto es igual a 0, pues Q es igual a menos el trabajo. Pues esto lo ponemos en positivo y ya lo tenemos. En el apartado B, pues nos pregunta sobre un proceso reversible e isotermo. Pues temperatura también es constante. La gráfica de este proceso pues sería algo así, ¿no? Y crece así. En vez de aquí pasa a ser espontáneamente, pues crece lentito. Sería algo de esta forma. Pues primero planteamos, ponemos la formulita como siempre, sustituir la P, pero en este caso el volumen no es constante, así que lo que es constante sería solo nRT y podría salir afuera. Y luego quedaría la integral de diferencial de v partido v. Y esto es logaritmo neperiano de la final menos logaritmo neperiano menos la inicial. La resta de logaritmos es una división, que esto sería igual al logaritmo neperiano de v final menos logaritmo neperiano de v inicial. Si tenemos todos los datos, sustituimos y ya lo tenemos. Y luego en el caso de la energía interna, pues es igual a 0 porque es temperatura constante y hacemos lo mismo que arriba y nos sale. Lo único que hay que diferenciar bien son los procesos reversibles y los irreversibles. Sabemos que un proceso reversible pues se hace cuasi estáticamente y el volumen pues no es constante porque varía poquito a poquito. Pero claro, en un proceso espontáneo el volumen es constante, lo podríamos entender como un volumen constante porque pasa espontáneamente. Tendríamos diferentes integrales. Esto es diferente que esto. Así que con que diferenciemos bien los procesos reversibles y los irreversibles, pues podemos calcularlos súper fácilmente. 我的世界空灰一直在下雨，我的心情是没人相信的秘密，我才不要为什么